Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino. El propósito de este programa es un estudio de la escuela sabática con una aplicación personal para tu vida. Mi nombre es el pastor Freddy Sosa y te hablo directamente desde la Iglesia Adventista de Bella Vista en Mayagüez, Puerto Rico. Antes de dar inicio a nuestro estudio en el día de hoy, te invito a una palabra de oración. Padre amado, en esta oportunidad te damos gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra a través de este canal. Permite que tu palabra pueda moverse poderosamente en el corazón de todos aquellos que nos vean. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dije, el estudio de la lección para esta semana es las primeras cosas primero. Y es un estudio de los 2 capítulos y 38 versículos aproximadamente del libro del profeta Ageo. El profeta Ageo y este libro es uno de los más breves de todas las escrituras. Este fue un profeta que habló después del exilio y de todos los documentos bíblicos, este es el más precisamente fechado porque los 4 mensajes de este profeta de Dios fueron dados precisamente durante el reinado de Darío I, Darío Istapes o Darío el Grande, quien reinó en el imperio persa desde los años 522 al año 486 a.C. El ministerio profético de Ageo se extendió solamente durante 15 semanas, desde el mes de agosto a diciembre del año 520 a.C. Para esta época, los exiliados habían regresado de su cautividad en Babilonia hacía casi ya 2 décadas. No obstante, parece que ellos habían olvidado el propósito de ese retorno. Ellos se habían dedicado egoístamente a la construcción de sus hogares y habían dejado la construcción o reconstrucción del templo en ruinas. Por eso Dios ahora despierta el ministerio profético de Ageo con una exhortación al liderazgo político y al liderazgo espiritual, así como una exhortación al pueblo en general para despertarse de ese letargo y colocar las primeras cosas en sus prioridades. Precisamente ese es el tema central del estudio de esta semana, las prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? La parte del domingo precisamente va al grano de este asunto. Plantan mucho, pero cosechan poco. Y es un estudio de los primeros 11 versículos del libro de Ageo. Solamente tenemos tiempo para leer apenas un par de versículos que nos dan la idea central de lo que estaba ocurriendo aquí. Dice el Señor a través de Ageo en el verso 6, tú siembras mucho, pero cosechas muy poco. Comes, sin embargo, no tienes suficiente. Bebes, pero la bebida no te satisface. Te vistes a ti mismo, pero no logras calentarte. Ganas tu jornal y lo pones en una funda vacía, en una funda con hoyos. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, irónicamente, las prioridades del pueblo en la construcción los dejaron con hambre, los dejaron con sed y los dejaron sin dinero. El grano, la uva y las olivas, que eran la siembra principal en este momento, no daba abasto. Ellos estaban trastocando sus prioridades. Y es irónico porque el Señor apunta a la ironía de esta situación, apunta a la reacción egoísta del pueblo. Y es interesante que el pueblo no se negaba a reconstruir el templo violentamente. Noten ustedes lo que el Señor dice
que el pueblo estaba diciendo, estaba colocando como excusa para no reconstruir el templo. Así dice el Señor, dice Ageo capítulo 1, versículo 2. El Señor de los ejércitos dice así: porque este pueblo dice, todavía no ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea construida. Este pueblo había racionalizado su conducta. Ellos no se estaban negando violentamente a la reconstrucción, pero ellos habían racionalizado su egoísmo diciendo, bueno, todavía no es el tiempo de la reconstrucción, ya habrá tiempo para ello. Yo quiero decirte, mi querido amigo y mi querida amiga que me ves y me escuchas, que a veces a nosotros puede pasarnos lo mismo. Nosotros conocemos cuál es nuestro deber, porque el Señor Jesucristo dijo que debemos buscar el reino de Dios primeramente, y luego todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Este es precisamente el centro del mensaje del profeta Ageo al pueblo que había salido ya hacía casi 20 años de Babilonia. Ustedes se están dedicando egoístamente a la reconstrucción de sus casas con sus techos, al lujo, mientras la casa de Dios está en ruinas. Era mucho más que abandonar la reconstrucción de un templo. El templo era el símbolo de la presencia de Dios, era el símbolo del reino de Dios en esta tierra. Ellos se habían olvidado del pacto que habían hecho con Dios. Se estaban olvidando que ellos eran los representantes de Dios ante el mundo. Así que este templo era símbolo de unas cosas profundamente importantes. El reino de Dios, la presencia de Dios, simbolizada por ese templo. Por esa razón, Jesús dijo, si tú deseas una bendición en todas las cosas materiales que tú necesitas, y cito Mateo 6:33, buscad pues primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Nosotros, al igual que este pueblo del ayer, podemos perder el rumbo. Nuestras prioridades pueden trastocarse. Podemos sumergirnos de tal manera en este mundo materialista que podemos perder de vista lo más importante. Como decía un escritor, podemos prestar tanta atención a los árboles que podemos perder de vista el bosque. Eso era lo que estaba ocurriendo aquí. La bendición en la agricultura y en todos los aspectos de la vida de este pueblo dependía de que ellos colocaran sus prioridades correctamente. Y yo quiero decirte que lo mismo ocurre con nosotros hoy. Las bendiciones que tú puedes recibir dependen de que tú coloques tu prioridad donde debe estar. Dios debe ser lo más grande en tu vida. Dios te ha llamado para que lo representes en este mundo de materialismo, de secularismo, de tanta maldad, de tanta violencia. Pero cuando tú te sumerges en tu vida diaria, en tu trabajo, en los quehaceres de esta vida, en los afanes de esta vida, fácilmente la semilla de la palabra de Dios puede quedar ahogada. Piensa como Dios le dijo a este pueblo en el versículo 5. Ahora, así dice el Señor, considera tus caminos. Dios nos llama a que consideremos nuestros caminos. Bien, no tenemos tiempo para más en el día de hoy. Mañana tendremos la continuación de este tema en la sección titulada La mayor promesa de Dios.